Que pues muchas gracias y vamos a compartir la pantalla. Ujú. Y tenemos acá. Ujú. Bueno, pues en nuestros cursos en Togruida, pues ustedes me imagino que vieron el temario ahí en nuestra página web, ¿sí? Y dentro de ese temario, lo que estamos, bueno, es lo que vamos a trabajar en este curso. Es como muy informativo, principalmente porque ya saben que en el druidismo pues son muchos años de estudio, pero pues para transmitirlo tal cual como lo tenemos previsto, es integrarnos, ¿no? A esta parte de nuestro Colegio Internacional de Estudios Celtodruídicos, ¿sí? Esta, esta persona de acá, esta es la gran druidesa, nuestra gran druidesa que nos inicia aquí este camino en México, Claudine Bouchet, y pertenece a la línea de los Bouchet, que aquí como se puede ver en la fotografía, pues es los antecesores y quienes han guardado todo este conocimiento. La familia Bouchet en Francia, pues tienen una biblioteca que les dijera yo de 300 años, por decirlo así, que tiene que ver con el conocimiento del druidismo. Entonces, lo que les vamos a transmitir es directo de este linaje. Ujú. No más, no menos, viene directamente de los Bouchet. Ujú. Y bueno, pues esta es nuestra cruz druida, vista desde una forma como si fuera el interior, todo ese conocimiento planetario que tiene. Así que este es nuestro lema en los estudios celtodruidas: amar, crear y aprender. Ujú. Esto sí, tatúenselo en el pecho: amar, crear, aprender, porque es lo que nos va a permitir la evolución. Ujú. Sin estas palabras, sin esta triada, no es posible avanzar hacia esos mundos y conectarnos con la divinidad. Y pues quería yo comentarles que el druidismo, eh, tal vez algunos pensarán que el druidismo es como, o ha llegado a América, mucho como el folclore, mucho como esta parte de justamente la literatura, de, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? De Excalibur, toda esta literatura británica y demás ha hecho que sea mucho como el folclore de los druidas y de la magia y de este concepto un poco relacionado con las hadas, ¿no? Y sin embargo es toda una filosofía que es muy estructurada, muy profunda, muy exigente, así que vamos a tratar de entender como filosofía qué es lo que transmite principalmente el druidismo, que es ante todo liberal y no dogmático, y se dirige a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, sea cual fuere su color u origen social, incluso aunque sean diferentes en sus relaciones entre hombres y mujeres, ya que buscamos entre la gente la sinceridad de aprender nuestra filosofía y de amar a su prójimo como a sí mismo. En este punto estamos en armonía con la Liga Internacional de los Derechos del Hombre, que no admite ninguna discriminación. Ujú. Entonces, en lo particular, este ha sido uno de los caminos que es tan libre, porque no importa aquellas situaciones que tú vivas como ser humano. El druidismo es muy comprensivo, muy flexible y sobre todo espera que más que nada seamos seres, hombres, mujeres, pero sobre todo que tengamos esa buena voluntad para amar el mundo en el que vivimos, para crear en el mundo en el que estamos viviendo y aprender de todos, ¿sí? Entonces, esto es ser druida. Ujú. Ahora bien, estos son otros compañeritos de Brasil, nuestra organización. También tenemos lazos con Brasil, con Canadá, con Portugal y con Francia. Ujú. Así que en México estamos haciendo esta apertura, esperando a crecer, ya quienes estén, bueno, ahorita ya tenemos nuestra primera generación y quienes estén de ustedes a final del curso interesados, pues seguiremos adelante. Ujú. Pero ahorita lo importante es conocer las bases, qué es lo que propone el budismo, bien de dónde viene, cuáles son los conocimientos que aborda, ¿no? Toda esta parte que es tan interesante y que a veces es necesario, ya que estamos en otra cultura y que hemos recibido muchas enseñanzas, mucho mestizaje, pero sobre todo también a raíz de mucha influencia
dijéramos, católico-cristiana, podría ser que la enseñanza del druidismo, por lo cual no es tan original. En las migraciones, desde luego, las diferentes etapas del ser humano han hecho que en muchas escuelas vayan perdiendo como su enseñanza, esta parte nativa, y eso es algo por lo que se han caracterizado los Bouchet, esa investigación. De verdad, créanme que vienen de los Bouchet, que es una familia de eruditos, de investigadores, de filántropos, de antropólogos, de médicos y demás, porque han llevado el druidismo a diferentes áreas de estudio y sobre todo buscando conservarlo. Entonces, esto es, en verdad, en México está siendo como algo prácticamente histórico, así que ustedes pues forman parte de esto. Ahora entendamos como parte de la introducción. Y bueno, la religión espiritualista y científica de nuestros antepasados celtas y galos. En sí, podríamos decir que el druidismo tiene 4.318 años de antigüedad, ¿sí? Y en 1945 inicia la era de Acuario. ¿Ustedes conocen qué es esto, la era de Acuario? ¿O a qué se refiere la era de Acuario? Tiene que ver con la astrología, ¿no? Y estas épocas horarias, algo así, donde pasaremos como por varias, digamos, como estaciones, no sé cómo se llame bien, pero estamos en esa era y según entiendo, más adelante pasaremos a Capricornio porque vamos para atrás, algo así. Correcto. Entonces, las eras son épocas que duran muchísimos años. ¿Sí? Digamos que el druidismo está muy ligado a la astrología y a la medicina. Sí, son como que las dos herramientas más profundas que hay para entender cómo es el desarrollo de los ciclos humanos y los ciclos cósmicos. Así que en 1945, efectivamente, entra esta era. ¿Qué teníamos antes? La era de Piscis. Y antes de eso teníamos la era de Aries, ¿sí? Y así nos vamos. Entonces, cada ciertos años, ¿sí? Empieza una era diferente. Y esta era de Acuario, la que estamos viviendo, que empieza en el 45 y que va a durar, si no mal recuerdo, son 2000, 2500 años. Esta era de Acuario que se caracteriza mucha información y es como es un signo de aire, por eso ahorita se soltó el tema del internet, el tema de todo es digital, el ser humano va a evolucionar diferente, donde se va a cuestionar porque ya hay tanta información, como ustedes ahorita me lo dicen, ¿no? Estoy buscando una información fidedigna, eso es el área de Acuario. La era de Piscis se caracteriza mucho por ser muy devocional, por creer, por sobre todas las cosas sin cuestionarlo, porque la fe es ciega. ¿Sí? Pero la era de Acuario ya no. Entonces, esta es una era donde el Acuario tratamos de retomar, ¿sí? Lo antiguo y muchas religiones, muchas tradiciones también están en lo suyo, tratando de indagar, de investigar, de contactar con lo que realmente era y de esta manera volver a vivirlo, pero con un ser humano más consciente, con un ser humano que es capaz de amar, crear y aprender, ¿sí? Así que en la era de Acuario se introduce una nueva enseñanza que no presenta como revelada por una entidad suprahumana, ¿sí? Aquí ya no va a haber, o se espera que en esta era ya no existan figuras como crísticas o figuras que sean como maestros, por ejemplo, el maestro Jesús o Buda, porque eso ocurrió en la época de la era de Piscis. Aquí ya no se espera una entidad suprahumana. En cambio, ¿qué es lo que está pasando? Se van a venir fenómenos físicos, fenómenos cósmicos y que se van a interpretar en nuestra realidad. Nosotros todos como colectivo vamos a despertar a ese yo divino, a ese yo espiritual, ese yo supremo, conectado
más psíquicamente y viendo una realidad más metafísica. Si tienen dudas, me dicen, porque a veces me sigo de largo. Así que vamos a ir un poquito hacia la historia. Por ejemplo, cuando ustedes, si recordarán en algunos temas de historia universal, César, el conquistador, por ejemplo, cuando se iba extendiendo el Imperio Romano, recordemos que el Imperio Romano era muy grande, y cuando se iba extendiendo y llegó a la Galia, entonces empezó con sus crónicas, empezó a escribirlas, y los romanos finalmente, se sentían como una casta superior por ser inteligentes, conquistadores, grandes generales, grandes arquitectos, grandes en muchas cosas, en ingeniería, en caminos. Roma se sentía como tocada por los dioses, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que los demás pueblos, para ellos, lo que no era Roma entonces era bárbaro. Lo que no era Roma era primitivo, era salvaje. Entonces, aquí lo que pasaba es que el César describía que en las tierras de los galos, aquí se vivían muchos sacrificios que eran primitivos y que los dólmenes o los menhires, que es como la figura que estamos viendo aquí en la presentación, pues que eran unas tristes piedras nada más puestas al azar y con una finalidad de pura idolatría, ¿no? Y eso por un lado lo escribía César, y lo hacía, a veces lo hacía con toda la finalidad y con toda la maña para no darle gloria a una civilización que no fuera Roma, ¿sí? Entonces esto traía como que su trampa. Sin embargo, había otros que eran eruditos como Platón y Pitágoras y decían que eso no era cierto, porque a través de ellos a través de los druidas, ellos conocieron o perfeccionaron las matemáticas que estaban en Roma, ¿sí? Y de esas matemáticas que ayudaron finalmente a todo el Mediterráneo. Entonces tenemos dos versiones de la historia. La que fue contada por los romanos, donde eran una bola de salvajes que hacían sacrificios humanos, y la que era contada por los mismos celtas y los mismos druidas, la cual trataron de extinguir, la cual trataron de ahogar y dejarla en el olvido. Ahora bien, aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que pues no era, esa imagen que querían dar los romanos pues no era cierta. ¿Por qué? Porque los hombres los druidas eran los hombres sabios del pueblo celta y las poblaciones blancas en las regiones orientales de la Atlántida. Ahorita vamos a hablar de eso. Y adquirieron, ¿qué pasaba con los druidas? ¿Por qué estaban estos dólmenes, esas estructuras así como tal? Pues resulta que ellos tenían un profundo conocimiento de las corrientes telúricas, que atravesaban como una red, como si nuestro cuerpo, tal cual tiene las venas, el sistema nervioso. Los druidas llegaron a tener este conocimiento, que las corrientes telúricas, de ahí nacía y se transformaba la energía, capaz de sanar a la tierra misma y a los seres humanos. Y entonces, esto lo sabían pues los druidas. Esto irradiaban unas ondas especiales, ¿sí? Y por eso levantaban sus dólmenes, sus menhires, para transformarla. Así que determinaron por ejemplo, los druidas determinaron la duración exacta del gran año solar, es decir, que tenía 26.446 años, a lo cual a sus matemáticas, entonces teníamos 64 revoluciones del polo magnético. Es decir, que descubrieron que el Sol, entonces, para que pudiera dar o darle una cantidad, un lapso, entonces esto significaba que el Sol estaba sobre una elipse en el cielo, del cual era el foco, por el cual estaban todos los planetas y estas energías cósmicas, y concluyeron que cada elemento del universo es un mundo en sí mismo, generador de energía, parte de un universo superior en perpetua evolución. Todo era movimiento, todo era una información constante que atraía, que iba y venía y provocaba ciclos como el día, como la noche, como la electricidad, como el magnetismo. Y entonces fue cuando adoptaron el nombre de Derú, que significa roble. Entonces tu vida
Bederu significa robo. Vamos a seguir. Esto es como para ver a grandes rasgos algo de lo que vamos a ir hablando. Por ejemplo, esto es como una cosmovisión de los druidas, ¿no? En su ley de evolución. Los druidas ya sabían de la existencia del átomo. Y decían, Dios solo pudo sacar a algún ser de la nada y animarlo con una forma, por pequeña que ésta sea, el átomo. Y conforme este átomo evolucionó, tuvo que transformarse y se transformó en diferentes formas, desde mineral a planta y después a animal. Y este se convirtió en el círculo de las migraciones. Y en cada movimiento que este átomo daba, hasta llegar a ser un animal, tuvo que sufrir, tuvo que elegir, tuvo que renovarse y muchas veces seguramente tuvo que desintegrarse. Y pasando estos ciclos, les estoy hablando millones de años, de un átomo al punto de ser mineral, planta y animal, y por fin llega a descubrir su humanidad. Y entonces, un mineral y una planta y un animal empieza a adquirir una conciencia, y se le llamaba la conciencia del amor, la conciencia de la fuerza moral, porque entonces un animal no podía ser moral, no podía tener esa conciencia, pero el ser humano sí. Y cuando ese átomo se convirtió en ser humano, entonces llegó el conocimiento y llegó la responsabilidad. Y por eso amar es responsabilidad. Y para poder crear necesitas conocimiento. Y también para aprender necesitas estar vacío del orgullo, estar vacío de la crueldad, estar vacío de la mentira. Entonces, este es a grandes rasgos la cosmovisión. Si ustedes son orgullosos, si ustedes son crueles, si ustedes están bajo una mentira, lo que no es a la honestidad de tu ser, la honestidad personal, ¿cuál es el futuro? Un vacío. Y aquí es donde nos vamos a otros mundos, que no son precisamente evolucionados, porque en el druidismo cree en este acto de nacer y morir y volver a nacer, ¿sí? Este proceso de la reencarnación, cada vez con más conciencia, cada vez con más amor. Entonces, desde esta cosmovisión, ¿cuántos años puede tener tu alma si empezamos desde un átomo? Y es por eso que la vida es tan sagrada. El druidismo pretende que te conectes a eso sagrado de tu vida, a eso sagrado de quien tú eres, y que aprovechemos entonces este lapso tan pequeño que tenemos en esta encarnación, que lo hagamos sencillamente amando, creando, aprendiendo, encontrando ese sentido que nos conecta, que nos trasciende. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces decimos, ¿qué ofrece el druidismo? El druidismo nos ofrece a cada uno de nosotros estas posibilidades de redención y evolución. No se trata de concebir un estado estático de tormenta o de dicha, porque todo es creación, todo está en movimiento, todo es Dios, y Dios está en cada parte de nosotros, desde el cero hasta el infinito, en el amor creativo y en la abnegación. Estas son las palabras de Paul Boucher. Todo está en movimiento. Eso lo tienen que tener muy claro para que su vida esté en ese trascender. Digamos que el budismo sí son como, ya es como estar muy enfocado en lo que vas a construir en la vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Amando, creando y aprendiendo. Es como los pilares que ustedes tienen para elegir su brújula, para tomar sus decisiones. ¿Esto me trae amor? Sí. ¿No me trae amor? ¿No me deja
un estado de amor, pues no va por ahí. ¿Esto me está ayudando a crear? No, entonces no va por ahí. Ujú. Esto aprendo más de mí, aprendo más de las personas, entonces va por ahí, ¿correcto? Entonces, armen sus pilares, ténganlo presente, ahí en algún punto de sus casas, pongan estas palabras, amar, crear, aprender. Ujú. Bueno, así que eso es como a grandes rasgos lo que vamos a ir viendo en todo este año. Y bueno, les comento ahora nuestra introducción. ¿Qué era de los celtas? Ujú. Esto es como una breve reseña también de lo que es antes de ese folclore que tenemos como los celtas, ¿no? Resulta que la raza celta es de las más antiguas del mundo, es de origen hiperbóreo, es decir, que nos están diciendo que viene de regiones polares de Groenlandia e Islandia y descendieron y entonces se fueron conectando por medio de otras zonas llamadas Feroe, las Hébridas, al Mar del Norte, con los montes Grampianos de Escocia y las islas como Shetland y las Orcadas. Ujú. Entonces, todo esto se cree que fue territorio donde fueron descendiendo. Ujú. Y de esta manera fueron bajando por acá. Ujú. Y otra cadena bajó por el Atlántico, cubierta por un archipiélago de islas que se unen al continente americano a través de Terranova. Ujú. Si estamos hablando que es una de las civilizaciones más viejas, pues la Tierra no está como la conocemos hoy, o no era como la conocemos hoy, ¿no? Entonces esto era tal vez como más cerquita, ¿sí? Y de tal manera que les podía o les permitía esta migración. Ujú. Y entonces resulta que los celtas, o dentro de esta tradición, se cree que todo el origen está en la Atlantis. Ujú. En realidad, la Atlántida, pues en sí es un archipiélago, no era como un continente. Ujú. Un archipiélago se entiende que es como un conjunto de islas, ujú, que de esta manera permitía, ¿sí?, su cohesión, pues la Tierra tenía que pasar por sus procesos geológicos y de tal manera el archipiélago Atlante llegaba desde ahí a las Indias Occidentales a través de las Bermudas, ujú, estás por acá, ujú, por a través de las Bermudas a las costas, así todo esto, llegando a las costas de España a través de los Azores que tenemos por acá, y las de África y de Madeira y las Islas Canarias, como por aquí abajito. Ujú. Mientras que Escocia e Irlanda fueron fusionadas con la Gran Bretaña continental y así es como formaban un solo continente. Así que nuestra tradición celta considera la existencia de la Atlántida y todas las tradiciones antiguas derivan de conocimientos que se han transmitido a sus seguidores durante miles de años. Todos ellos se remontan en las primeras épocas de la Tierra, cuando las primeras almas se encarnaron procedentes de planetas extinguidos. Ujú. Y la iniciación explica el cómo y el porqué de la evolución, que ha ocurrido por la voluntad del increado. El increado es una forma o un término muy común que van a encontrar en el budismo para decir a Dios y en su imagen también masculina femenina. Ujú. Es llamado como el increado, ujú, o el gran maestro durante miles de millones de siglos. Y este proceso se da en los mundos que nacen, se desarrollan y mueren, similares a las células en nuestro cuerpo, que cuando se desintegran, entonces nutren a otros seres en una cadena sin fin, formando parte del sistema circulatorio de la divinidad. Ujú. Todo esto que les estoy dando es la cosmovisión. Ujú. Así que la función de los maestros iniciados que después de lograr una evolución, transmitieron sus conocimientos y lo enseñaron de manera diferente, dependiendo de la etnia que se localizaba en los diferentes lugares de la Tierra. Es decir, ujú, dentro de muchas culturas vamos a encontrar maestros iniciales, ¿no? Como les decía yo hace rato, de Buda o Jesús,
eh, tal vez Hermes, ¿no? Que tenemos más como por ahí en Egipto, pues son maestros, maestros, pero que vienen de un solo lugar y que tuvieron que adaptar su forma, su fisonomía. ¿Por qué? Porque la Tierra también geológicamente fue creciendo y fue evolucionando. Por ejemplo, nosotros, nuestra alimentación no es la misma pues, que en Noruega o que en África o que en Asia. Si no es la misma alimentación, pues nuestro cuerpo físico va a ser diferente. Y como, depende, han escuchado esa frase, que somos lo que comemos, ¿no? Y también pensamos de acuerdo a cómo comemos. Bueno, pues entonces, de acuerdo al clima, a la alimentación, a las fallas geológicas, pues eso hizo una diversidad con la humanidad. Y entonces tuvieron que existir diferentes maestros para adaptar de acuerdo a los diferentes mundos étnicos, a toda esta diversidad que existía. Así que cada etnia es la expresión de una sangre, de un suelo y de un cielo, que moldea e individualiza de manera diferente a los seres psíquicos llamados a desarrollarse. Por eso en el budismo no puede haber discriminación. Porque todos formamos parte de una misma sangre, de un mismo cielo, de un mismo origen. Que el objetivo de la enseñanza bíblica en esta parte occidental, bueno, que en ese entonces, todavía hasta hace unos años solamente era Europa y ya empezó en América, es la de ponernos en armonía con las inteligencias superiores que se manifiestan a través de las corrientes telúricas y las corrientes cósmicas. Así que en el druidismo se valoran las enseñanzas de los sabios de otras religiones y no estamos dispuestos a luchar contra ellas, pero sí es la única completamente adaptada para los que tienen espíritu celta. Seguramente si ustedes ya fueron, ya viajaron, ya estuvieron por allá, ya están investigando acerca del druidismo, el celtismo, pues hay un llamado de los antepasados, ¿sí? El espíritu celta, para eso sí está adaptado el druidismo. Y decían, dentro de las crónicas históricas, decían, ¿cómo nace un celta? ¿Se hace un celta o se nace celta? Y concluían que aunque fueras dentro de las tradiciones, los diferentes tribus de los celtas, porque había muchísimas, pero en general concluían en eso. Si tú ibas pasando por ahí migrando y te quedabas en el pueblo, pues ya te convertías en celta, sin necesidad de casarte o tener progenie. Pues ya eras celta porque te gustaba la forma de vivir, la forma de pensar, la forma de convivir, entonces eso ya te hacía celta. Entonces cada religión tiene un para qué. El judaísmo, el cristianismo, todas estas religiones, cosmovisiones de la tierra, en África, en América del Sur, tienen un para qué. Y cada uno va a vibrar donde realmente siente como ese llamado. Muchos estamos como que en esa búsqueda, ¿no? Hasta que encontramos y hacemos ese clic que es perfecto, que es sagrado, que dices, esto es lo mío, esto es lo que me gusta, lo que me apasiona, ¿sí? Y entonces, ese es tu espíritu celta. Así que representa las fuerzas de tu región, la de tus ancestros, ¿sí? En relación también cómo tus ancestros se comunicaban con el cosmos. Al igual que ciertas plantas o especies no pueden cultivarse en un suelo, algunas concepciones, aunque valiosas, no son adecuadas para los celtas. Cada una. Ahorita, pues sí es cierto, hay muchas, dentro de toda la diversidad que hay y muchos cursos que hay, le dicen, ¿no? Que a veces son cursos a la carta, porque es como que del hinduismo, pues voy a tomar esto. Y de la tradicional mexicana voy a tomar esto. Y de yoga voy a tomar esto. Y entonces armo un combo, mi combo perfecto, y digo, pues este es lo maravilloso para mí, ¿no? Pero también se está perdiendo una parte que se pierde en ese tomar, que sí, que no. Ahí es donde se va perdiendo lo nativo. Ahí se va perdiendo la tradición, se va perdiendo el linaje
y se va perdiendo el que tomes una religión por su absoluto. Ajá. Por ejemplo, para darle nada más una idea, ¿no? Se popularizó muchísimo el uso de los mantras. Ujú. Y la gente ponía mantras y decía los mantras y cantaban los mantras, ¿no? Pero fue hasta que yo conocí un maestro que era nativo y que era sacerdote Vaishnava y que dice, jamás en la vida puedes cantar un mantra si comes carne. Ah, entonces espérate tantito. Ujú. Tienes que guardar el protocolo de los sacerdotes Vaishnavas. ¿No? Entonces, para pronunciar o para cantar las palabras de Dios, pues tienes que estar puro. Y pues quien lo hizo, sin ese conocimiento y sin ese protocolo ritualístico, y esas, pues vino un acelere kármico. Ujú. Eso es lo que pasa cuando vamos tomando y vamos haciendo nuestro combo maravilloso, ¿sí? Y cuando no nos atrevemos a tomar una forma desde sus raíces. Ujú. Ese es lo delicado del asunto. Ujú. Y entonces es cuando, oye, ¿por qué me está pasando esto? Si hago esto, el otro, el conocimiento, de la magia. Hay cosas muy atractivas, hay cosas muy padres en las religiones, ¿no? Y seguramente la humanidad llegará a un punto donde se hable una sola idioma y una sola religión, porque para allá vamos. Ujú. Pero estamos en un proceso, estamos en un entendimiento. Y ahorita el tema de la humanidad es fácil, rápido y práctico. Ujú. Y resuélveme ahorita, como si fuera una pastillita, algo, ¿no? Y entonces ahí es donde se van perdiendo las formas, la disciplina, y me cuesta un montón de trabajo, de verdad, que la gente sea disciplinada. Ujú. Y me cuesta un montón de trabajo, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que decimos, la clase está al día, a tal hora. Y eso es ahorita, pero hace 20 años, pues espérate, la clase no es aquí, es en Francia. Y si quieres, tienes que vivir allá. Ajá. Y entonces las formas, pues, es como esta parte, ¿no? De que bendecimos la era de Acuario por eso. Ujú. Porque nos facilita mucho, pero no caigamos en tergiversar, que lo que nos hace fácil, pues tendría que ser cómodo, porque no siempre lo es. Ujú. Así que imagínense que los dos primeros periodos de la humanidad primigenia se desarrollaron en las regiones polares del norte, cuando el resto del planeta era demasiado caliente e inestable para habitar hace millones de años. La Tierra no estaba inclinada sobre su eje polar como ahora, por lo que no existían ni las estaciones, imagínense. Además, la Luna aún no se había desprendido de nuestro planeta. Y al final del segundo periodo polar se formó la primera luna, conocida como Lilith o Luna Negra. Ujú. ¿Saben quién es Lilith? Bueno, la era en la astrología. Cuéntenos, nuestra dama. La maestra anda aquí. A ver, cuéntenos, ¿quién es Lilith? Sí, aquí estoy. ¿Qué pasó? ¿Quién es Lilith Lilith, en la astrología? en astrología, pues es un punto que nos hace referencia como algunos aspectos dentro de la astrología psicológica, son algunos aspectos como de la sombra. Hay varios aspectos en la carta natal que nos revelan como parte de nuestra oscuridad, de nuestras heridas, de cosas que a lo mejor no vemos, que están muy profundas, pero que sí nos afectan. Entonces, Lilith tiene también que ver mucho con la represión que está muy ligada también a la sombra psicológica. Em, Tiene que ver con cosas muy ocultas en el inconsciente, cosas que realmente pues a simple vista no las podemos ver, pero que
que constantemente sí nos están influyendo en la personalidad y en la vida. Muchas gracias. Entonces, fíjense, eso que nos acaba de decir la maestra Duan es desde una perspectiva astrológica, un punto de nuestra sombra. Pero esto que pasa en la astrología es una información colectiva de hace millones de años. ¿Qué pasa con los celtas? Los celtas, los druidas dicen que la primer luna fue Lilith y fue llamada también la luna negra. Y dentro de este mito, esta cosmovisión, lo que ocurrió es que la luna se llevó consigo a los espíritus retrasados que no podían seguir su evolución. Aguas. Entonces, esas son las letras chiquitas del druidismo, que les va, aquí ya, si quieres saber, pues vas a encontrar. Entonces, si tú no evolucionas y seguimos en una inconsciencia, no avanzando, retrasándonos, desde este mito, desde esta cosmovisión, podemos ir a un mundo donde están los espíritus retrasados. Y por eso en tu carta natal aparece Lilith para decirte, ojo, lo que hay que trabajar es esto. Por eso el conocimiento de la astrología es tan sagrado también para los celtas, ¿sí? Así que ahora, habitada por estos espíritus, caen hacia atrás o hacia adelante en el vacío de Citrón, conocida por su influencia nociva. Unos cientos de miles de años más tarde, hubo una explosión de un cuerpo celeste, posiblemente era un planeta que se encontraba entre Marte y Júpiter, y dejó restos importantes en formas de asteroides llamados Ceres, Palas y Juno. Y finalmente se arrancó un trozo de la Tierra, probablemente fue este continente Mu. Este sí era continente. Entonces, ante este cataclismo, pues se arranca el continente y eso es lo que desequilibra el planeta y envía un eje de 24 grados al Ecuador. Así que las regiones polares sufrieron una primera edad del hielo, lo que trajo como consecuencia las personas se trasladaron a regiones más templadas y este fue el periodo de la Atlántida, que duró 80.000 años. La Atlántida no era un continente, decimos que era un archipiélago, parte de la cual estaba poblado por blancos. Aquí hablan mucho de los colores de las pieles, haciendo referencia a su zona de origen. Entonces, al estar poblada por blancos, estos decían que eran descendientes, los blancos de las regiones polares, mientras que los primeros, otros emigraron hacia el sur y sus pieles tomaron un color rojo. Y así encontraron unos descendientes que se refugiaron en América, así como en Egipto, ¿no? Como esas zonas de por allá del Medio Oriente, ¿no? Acuérdense que la tierra no era como estaba hoy. Así que entre los atlantes se rebelaron los maestros del mundo, enseñando a trabajar los metales, a cultivar plantas en armonía con las ondas cósmicas. Fíjense, cultivar de acuerdo a las ondas cósmicas, esos son sus conocimientos divinos, increíbles, ¿no? Y que estaban relacionados a las estrellas, a los colores, a los animales, a las plantas y a los metales. Por eso en la magia vamos a entender que hay muchas correspondencias. Pues que la manzanilla es una planta solar, está referente a... Así que la civilización humana, así fue como adquirió estos conocimientos. Y así fue como el hermetismo se convirtió en magia. Y sin embargo, algunos seres superficiales captaban las almas de entidades superiores para pedirles prodigios, como algo milagroso, cosas sorprendentes, pero no estaban preparados. Y entonces un cúmulo, es que tan solo veanlo así. Hoy tenemos ya un mundo con mucho ruido y muy contaminado, pero imagínense el planeta hace 80.000 años. Con los elementos y el oxígeno y el nitrógeno y todo a su fuerza, los magnetismos y el cielo cósmico y telúrico con impresionante movimiento. Entonces la magia no estaba como muy complicada de hacer, ¿no? Siempre y cuando tuvieras los conocimientos, que era lo que daban los maestros.
¿no? Los iniciados. Y entonces, sin embargo, empezaron a trabajar y a trabajar equivocadamente la energía. Es que imagínense, trabajar las corrientes telúricas sin el conocimiento, sin ton ni son, y creando como un punto, un shock energético para la Tierra en ese momento que no pudo soportar. Y trajo como resultado la catástrofe en catástrofe. Y así fue como la Atlántida desapareció bajo las aguas. ¿Qué pasó? Los habitantes blancos de la Atlántida lograron escapar parcialmente y llegaron, claro que no reventó en 5 minutos, fue siendo paulatino, gradual, como está pasando hoy con los calores. Ajá. Entonces fue haciendo paulatino, gradual, ¿sí? Y logran escapar y se van a una zona que se llama Belle-Île-Mer, aquí en Francia, este pedacito. Ajá. Que entonces estaba unida al continente. Otros sobrevivientes llegaron a las costas de Irlanda y Cornualles. Las regiones más septentrionales no se hundieron hasta mucho más tarde, cuando se rompieron entonces las rocas y desbordaron el agua y trajeron entonces agua a la llanura del Támesis. Los sabios que se convirtieron en druidas pasaron los años de estas civilizaciones, empezaron a crecer nuevamente y los sabios se convirtieron en esos druidas y eligieron el roble como símbolo de su interpretación en la tierra. El roble es un árbol fuerte y duradero, con una gran fuerza magnética en el suelo, capaz de transmitir ondas telúricas y cósmicas, proporcionando energía y calma. Y decían los textos sagrados: Maestro, ¿cuándo me voy a iniciar? Cuando crezca el roble. Cuando ese roble que acabas de sembrar sea un árbol, ahí te vas a iniciar. Los druidas ordenaron a construir monumentos megalíticos, como dólmenes, en lugares que convergían corrientes telúricas, utilizándolos como herramientas para canalizar, y los menhires eran utilizados para transformar energía. Y así pasaron más años. Los menhires, a diferencia de los dólmenes, son más pequeños y puntiagudos. Estos son más los dólmenes y los menhires son más chiquititos, como todavía a la altura de una persona. Los druidas entonces compartían con los sacerdotes el sexo masculino los estudios iniciáticos. Y a diferencia de muchas religiones, las mujeres también podían reclamar las mismas funciones. La mujer no era segregada, separada por ser impura, etcétera, lo que ocurrió con otras tribus que fueron transformando su religión o sus creencias por ciertas necesidades que tal vez tuvieran, pero los druidas conservaron eso. El druidismo es para hombres y mujeres. Los druidas, entonces, siempre han tenido como característica también principal la adivinación y la comunicación con los espíritus, pero también el sentido de la libertad. Pasaron los años y llegó la edad del toro, ¿sí? Que son las eras, 4360 a.C., y su maravillosa civilización, su emblema, fue cuando nacieron los asirios. Eso fue lo que dejó la época el ciclo del toro. Por eso, dentro de estas culturas hay muchos bueyes sagrados. La India todavía por eso conserva que las vacas son sagradas, porque esa civilización nació en la época del toro. Y con la entrada del sol en Aries, que fue 2473 años antes de Cristo, ahí es donde entra la era de Aries. Es una era increíblemente bélica. Así que comenzó lo que se conoce como el renacimiento celta, ¿sí? Este evento marca el inicio de nuestro calendario, contando desde el año 1663 a.C. Así que, por ejemplo,
mi calendario. Entonces, pues dijéramos que estamos en el 2024, ¿no? Pero este año es el año celta 4397. ¿No? Es nuestro año realmente en el que estamos. Así que este evento es el que marca el inicio, contando a partir de 1663 de los egipcios, que también coincide con la época de Abraham. Es decir, aquí hay una metáfora. Dice, simbólicamente sustituyó el sacrificio de Isaac por un carneo. Es decir, aquí es donde entra Aries en el zodiaco. Así que según la tradición celta, el diluvio tendría lugar 8500 años antes de la era del veneno, se le llamaba así cuando el sol estaba en Cáncer, ¿sí? Es el signo de agua, lo que marca el derrumbe final del Atlántico. O sea, cuando este archipiélago termina de hundirse, este hundimiento es realmente lo que provoca que toda la tierra se cubra de agua, lo que marca en muchas culturas como el Popol Vuh, como en textos bíblicos, pues el diluvio. Algunas tribus marcharon hacia Egipto a través del mar sahariano, porque el Sahara pues antes era mar, y entonces se instalaron en el Nilo. Otras permanecieron en las costas africanas, otras se fueron hacia Bretaña, Irlanda y Terranova, que es la parte como de Canadá. Y en el año 812 se marca el último cataclismo con una larga serie de terremotos. La tierra se sigue separando. Y es donde los egipcios pasa el tiempo y recuerdan la ciencia cósmica y por eso construyen las tres pirámides, que evocan más bien las tres etnias que ahora están separadas, la egipcia, la celta y la tolteca. Es lo que representa las tres pirámides. Que todos venimos de ese mismo cielo cósmico que alguna vez llegó a la Tierra o venimos de otro planeta etérico y llegamos, o bueno, hoy podríamos decir que es etérico, pero que a través de la Atlántida es como se empezaron a dar los maestros que trajeron ese conocimiento de diferentes ramas a la humanidad, ¿sí? Y lo más lejano que bueno, que hoy en nuestra historia moderna podemos ver es Egipto, el celtismo y los toltecas. Así que en la época de Géminis pasan los años, ¿sí? Y entonces hubo una división entre los celtas y a diferencia de los egipcios que mantuvieron su unidad bajo un imperio teocrático, ¿sí? Porque los egipcios, los pueblos egipcios se mantenían muy unidos, pero los celtas no. Los celtas se dividieron mucho en tribus, ¿sí? Muchas se separaron en el camino y se llegaron a dispersar incluso hasta el Caspio y Asia Menor, adoptando nombres como gallegos, galileos, caldeos. Después, estos terremotos provocan el colapso del mar Caspio y la creación de un desierto en la región, lo que promovió el regreso al oeste de las tribus símbricas que estaban ahí en esa región, ¿sí? Y es lo que se marca en textos epopélicos de Hu-Gatán, el primer galo que intentó unificar a los pueblos celtas desde los Alpes hasta Irlanda. Así que durante la época de Aries, los galos llevaron el hierro hacia Occidente. Sin embargo, una epidemia diezmó la población del oeste y los celtas por eso fueron expulsados a la orilla izquierda del del Rin, por los dacios y los germanos. Y fue durante este tiempo cuando el rito de entierro reemplazó a la cremación. Los druidas intentaron amalgamar los pueblos celtas y galos en el territorio, fomentando la fusión de razas y la asimilación a través del poder de sus radiaciones, mediante una doctrina y una religión común basada en el amor y en el espíritu del sacrificio. Así que esta filosofía celta encontró un eco más tarde en el cristianismo, ya después de cuando empieza a caer el Imperio Romano y que empieza a crecer más el cristianismo, y llega a un punto de fusión donde se conoce muchos druidas se hacen cristianos, pero combinan, ¿sí? Y de ahí pues surgen nuevas tradiciones, religiones.
Y eso es como a grandes rasgos lo que vemos el día de hoy, ¿sí? ¿Qué les pareció? Muy interesante. Yo tengo una pregunta. Hace muchos años cayó en mis manos un libro sobre la Atlántida. Y justamente esto me impresionó, ¿no? De que están los egipcios, los toltecas y, bueno, no sabía que los celtas. Ellos en el libro los mencionaban como unas tribus en Europa, en el norte de Europa, pero nada más. Pero también mencionan a los Hopis. Entonces, los Hopis serían como relacionados con los toltecas o aparte o... ¿Mencionaron la región? No, mencionan que son, o sea, que también los indios Hopis son descendientes de los atlantes, bueno, Ajá. de la Atlántida. Que Seguramente tienen... porque es lo que mencionan, ¿no? En la parte de, bueno, que en teoría entra por Terranova y ahí es donde empieza la migración. Ujú. De todos los que estaban así desde el norte y van descendiendo a Mesoamérica y así hasta más abajo, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, por muchas civilizaciones son como descendientes, ¿no? Por ejemplo, los nativos americanos son descendientes de los, ¿cómo se llaman? Los que viven en un iglú, que están así súper Sí, tapaditos. sí, ya, pero igual Los se me fue inuit, la palabra, pero... Ajá. ajá, los inuit, ajá. Entonces, los inuit son los abuelitos, imagínate, como los tatarabuelitos, ¿no? De los nativos americanos. Y las civilizaciones de Mesoamérica, pues también van siendo como que otras generaciones, así como los incas, pues también se supone que están conectados a los mayas y todo esto. Entonces, nuestras civilizaciones realmente es una conexión de, pero sí también, sí me he encontrado información que, por ejemplo, de la India, ¿no? Que también están conectados a la Atlántida, por eso el conocimiento de los chakras, que es un conocimiento milenario, dices, pues, cómo lo descubrieron, ¿no? Porque prácticamente es algo que no ves con tus ojos físicos. Pues significa que lo ves con tus ojos del espíritu, entonces que la humanidad que estaba más conectado a lo cósmico podía verlo, podía entenderlo, podía sentirlo. Ujú. Entonces, Sí, pues sí, puede ser muy probable. Ujú. gracias. Sí, gracias, Elia. Claudia. No, maestra, nomás la quería molestar con una diapositiva donde están los mapas donde comentó que se esparcieron los continentes. Un mapa cafecito, por favor. Ahorita los comparto. Ajá, ahorita comparto ese mapa. Ajá, para que ahí lo tengan. Ujú. Bueno, Gracias. entonces, pues nos vemos. ¿Ya no alguien más quiere decir algo? ¿O comentar? ¿Todo bien? Adelante, Erika. Gracias, maestra. Pues yo quisiera saber, bueno, si no sé, tal vez más adelante vamos a profundizar más sobre la región de Bel-Lenmer, porque yo es la primera vez que lo escucho y que además lo relaciono con toda la, bueno, con la cultura celta druida, pero si va a ser más adelante, pues entonces me espero a que nos lo den o si nos pudiera Sí, va a hablar un estar poco. más adelante. Ujú. Ok, Porque ya es una parte, ya ahorita hicimos como que un paso de la historia así como milenario, y ya ok, después va a ser algo como más específico. Ujú. ok. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues como se dan cuenta, entonces quiero transmitirles esto, que el budismo es algo mucho, muy profundo, que cuestiona tu espíritu y que hace que comprendas la importancia de lo que es estar vivo, como si fuera una, o sea, es como que tu vida es parte de esa expresión divina. Tú estás aquí y naces como una expresión divina. ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué dirección le vas a dar? ¿Cómo te mueves tú? ¿Sí? Y siempre estar como en ese vínculo del cielo, de la tierra, ¿no? Ahorita es como lo más bello que tiene, bueno, o para mí, el budismo, que es esa manera en cómo te reconecta y cómo te dice que también tu espíritu puede ser algo tan fuerte como un roble, ¿sí? Todo el tiempo que le toma un roble crecer. Entonces, lleven eso. ¿Qué tanto tiempo le invierten en su crecimiento espiritual? Ujú. Porque eso que siembren, lo van a cosechar.
Ujú. En eso pongan atención. Ujú. ¿Cuál es la frase del druidismo? Amar, crear y aprender. Correctísimo. Ajá. Amar, crear, aprender. Ajá. Y vamos a ir fluyendo, porque tal vez el amor a lo mejor es algo muy complejo, ¿sí? Y esto es en lo que vamos a ir fluyendo. Solamente baja tus barreras, ¿sí? Y permite cómo es el amor. ¿Cómo es el amor en mi vida? ¿Cómo hago que suceda? ¿Qué hago yo para amar el mundo en el que estoy? Ujú. Ahí es donde tenemos que encontrar nuevamente esta conexión. Y el druidismo lo que quiere hacer es eso, una red, justamente, bueno, en nuestro colegio, una red de druidas alrededor del mundo, ¿sí? Que podamos nuevamente apapachar la tierra en sus diferentes formas, ¿sí? Otros, ustedes tal vez tengan talentos para apapachar a las personas, otros a la tierra, otros a los animales, otros a los ecosistemas. Cada quien sus talentos, ¿no? Entonces, para salir de dudas, nada más díganme qué signos son. Erika, ¿qué signo eres? Acuario. Acuario, ok. Celia, ¿qué signo eres? Escorpio. Escorpión. Ena, Libra. Libra. Mario, Capricornio, ascendente Acuario. Capricornio, ascendente Acuario. Ujú. Claudia es Capricornio. Capricornio ascendente Sagitario. Gaby, Escorpión también, ¿no? Y Rea es Libra. Ujú. Yo soy Leo. Entonces, bueno, pues así me gusta también como que entender su energía, comprenderla, como es su naturaleza también. Y pues bueno, si ya no hay más nada, pues nos vemos la siguiente clase con otro tema que vamos a ver. Pues si quieren, pueden ver la clase, tomar notas, está grabada. Y pues ahí van haciendo sus apuntes. Ujú. ¿A Bueno, dónde nos la vas a mandar? ¿Al WhatsApp? ¿O tenemos que entrar algo para verla? sí, ahorita lo La platico con tienes que descargar, ¿no? sí, para que puedan Ujú. ver. Ujú. Ok. Bueno, entonces descansen.